piso 22 del edificio Diego Portales. Reunión de la Junta Militar de Gobierno. El comandante en jefe de la FACH, Gustavo Lig, toma la palabra. Horrorosamente, pero es sinónimo de orangután, de las caricaturas con Avanza el otoño del 78 y el ambiente es de máxima tensión. Y no habrá estado. Todo quedó registrado en grabaciones que permanecieron ocultas durante más de 40 años. Pinochet, Lee, el Mendocita, el borrachín de Merín. Él necesitaba dejar constancia de cuál era su postura. Habían organizado un golpe de Estado contra Pinochet. Uno no iba a tener que salir. Era un año decisivo para Chile, que estaba a punto de ir a una guerra con Argentina. Pinochet, cuando tuvo que decir Chile o yo creo que pensó más en él que en Chile. La siempre compleja relación entre Augusto Pinochet y Gustavo Lig había entrado en una fase terminal. Pinochet envidiaba el liderazgo que tenía Gustavo Lig en la Fuerza Aérea. Y el jefe de la Fuerza Aérea tomó la determinación de grabar todo lo que se decía en las reuniones de la Junta. No se ha acabado, Augusto, porque se reemplazó por otro organismo, se reestructuró. La vida no está reestructurada, no la está fuera de tú mismo, Augusto, ¿con qué carta llegarías a los Estados Unidos con la ley de Estado de Sitio renovada? Si no, Augusto, que no se trata de eso, si es la cara de Chile. Yo, mi conciencia me dice que no podemos seguir así, con este gobierno de fuerza violenta, de terror, de Estado de Sitio virulento. ¿Por qué, Augusto, se puede gobernar con tranquilidad? Terminaba el año 77 y el debate giraba en torno al eventual levantamiento del estado de sitio, vigente en el país desde el 11 de septiembre del 73. Pero Augusto, si afuera el toque de queda y el estado de sitio es el principal enemigo que tienes en el mundo occidental. Y el hecho de que se lleven los detenidos a Tres Álamos y a Cuatro Álamos, qué sé yo, no es más bien fuera. Hay que apretar manos. Revienta que pasa. Pero sí que revienta que pasa, Pablo. Ya, por la cuestión de que no vaya. Es que el apretón grande ya lo dimos, Augusto. Ahora tenemos que saber explotar el éxito, pero no cerrarnos las puertas y ir a una segunda guerra. Lee no era tan partidario de la dictadura, por decirlo así. Mientras que Pinochet era aquí soy yo y Chile, pues. Primero vengo yo y después viene Chile, como en el cuarto lugar. En esa época, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ya había condenado a la Junta Militar, con informes lapidarios sobre tortura, violencia física y sexual, detenciones ilegales, crímenes y desaparición forzada de personas. A mucha gente en la última semana. Como que se sintieron ya, no hay estado de sitio, no hay vida, no hay toque de queda, y entonces como que la gente se claro. Podemos vivir sin estado de sitio, ¿no? Una vez, yo vi una medida, y después la gente de la contactar, no está más tarde, cosa más. Demostramos, Augusto, nuestra buena intención. La gente esta vez, igual, simplemente para levantar el hecho de que ya estamos haciendo nada. Se te olvida que hay una zona de estado de emergencia, parece. La gente no entiende, la gente no entiende, así como tiene, nada perfecto, el estado de qué peligro, ahora sí. Pero quiere decir que estamos cenando, entonces, pues. Quiere decir que estamos viviendo sentados arriba de un volcán. Nunca hemos sabido de este permanente acto de agresiones. Por
primera vez aparece la figura del entonces temido jefe de la DINA en un registro de audio de la Junta Militar. Manuel Contreras, desde la DINA, predispuso a Pinochet contra Lee por los resultados que había tenido a partir del año 75 el Comando Conjunto, cuyo resultado en cuanto a información de las juventudes comunistas y del Partido Comunista era mucho más amplia que la que había recabado la DINA hasta ese momento. El Comando Conjunto era una organización clandestina surgida de la Fuerza Aérea y que se dedicaba al exterminio de opositores. Es en la Fuerza Aérea también donde la represión de los aparatos de inteligencia y pro-golpistas de la Fuerza Aérea son más duros con su propia gente, ¿no? Creo que el ejemplo por antonomasia de esto es el asesinato del general Bachelet. Aquí se da el cambio. En este momento sale del Ministerio un jeep a la moneda a retirar 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque. Cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Todo suave. Mire, él fue muy duro en un comienzo, ¿eh? Tremendamente duro. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Fue muy duro al comienzo, pero yo creo que no quería seguir y prolongando la cosa años, como si quería Pinochet, porque Pinochet, yo creo que pensaba Pinochet y Chile. En este momento Chile es sinónimo de violación. Entonces tenemos que hacer algo. Si la cosa no está fácil a futuro, si con la energía y con las bayonetas y con los tanques no vamos a atacar a nadie, llega un momento que nos aprieten el botón. Violaciones a los derechos humanos que tenían como consecuencia una fuerte presión internacional en contra de Chile. Yo creo que él sabía. Probablemente conocía los resultados que le entregaban, ¿no? Este tipo se suicidó, este tipo trató de arrancar, este tipo... Creo que cuando se empezó a enterar de los detalles, de cómo fueron las torturas en el Comando Conjunto, en el AGA, incluso a la propia gente de la FACH, no le debe haber gustado nada, ¿no? Se lo sabía, pues la Fuerza Aérea tiene un servicio de inteligencia y participó al principio, antes que Contreras se hiciera el dueño de la DINA, participó en la DINA y participó en la represión dura de los primeros meses o primer año o 2 años. La Fuerza Aérea participó con todas ganas. Además, la situación limítrofe con Argentina se hacía cada vez más insostenible. En medio de la tensión estaba la disputa, a estas alturas ya indisimulable, entre Lee y Pinochet. Era tal el odio que había y la rivalidad entre Pinochet y Lee que uno no iba a tener que salir. Y en ese caso, Pinochet tenía mucho más posibilidades de seguir él. Lee creía que Pinochet no se iba a acceder a pedirle la renuncia, porque eso significaba descabezar a la Fuerza Aérea. En vísperas de una guerra en que ya éramos más débiles, era un problema para el país. No digo que los argentinos nos derrotaran así en forma lapidaria, ¿no? Pero sí, lo más probable era que Chile sufriera mucho. La hoja de ruta diseñada por Pinochet y su gente era otro motivo de conflicto con Gustavo Lee. Cuando Lee se entera, a comienzos de año, de que Pinochet va a convocar a un plebiscito para echar a andar un nuevo periodo institucional que iba a llegar probablemente hasta mitad de los 90, el tipo ya ahí se para en 2 patas y dice, no, nosotros nunca acordamos esto. Lee se oponía tajantemente a que esto siguiera. Tal es así que prepara un golpe, un levantamiento de la Fuerza Aérea, que tiene incluso hasta fecha. Se iba a efectuar el 1 de mayo del año 78. Y el día, justo cuando ya está todo caminando, en la mañana,
varios generales, yo te diría la mayoría del cuerpo de generales de la Fuerza Aérea, dicen no, paremos, porque aquí no va a haber enfrentamiento con civiles ni con escaramuzas, acá va a haber una guerra civil en serio. Diferencias con Pinochet que quedaron registradas en decenas de cintas de audio y que la familia del fallecido Gustavo Lig decidió hacer públicas. Principalmente, lo que lo molestó desde el principio fue que se dio cuenta de que esto no era una cosa corta como él pensó desde el principio. Esa no era la idea de Pinochet. Pinochet quería una cosa mucho más larga y él no estaba de acuerdo con eso. Mucho cuidado. Vamos a caer con tiguatela. Yo no aspiro otra cosa que ayudarte en tu cabeza. Yo no tengo aspiraciones, como te dice la gente por ahí, de nunca que me caiga muerto aquí mismo. Ni la casi guerra con Argentina, ni el inexorable descabezamiento de la Fuerza Aérea fueron impedimento para finalmente sacar a Lig de la Junta Militar. Cuando tuvo que elegir entre una guerra con Argentina y liquidar a su enemigo Lig y afirmarse él, ¿no es cierto?, como presidente de la República, prácticamente único aquí en Chile y mandamás único aquí en Chile, ¿no es cierto?, optó por eso y le pidió la renuncia a Lig. El problema está que lo hizo a costa de la seguridad nacional chilena. Él pataleó todo lo que pudo, pero jamás pensó en un enfrentamiento entre camaradas, enfrentamiento armado, carretero. Nunca tuvo en su pensamiento. La verdad es que se sintió liberado ya que no podía influir en las decisiones. Tampoco quería seguir participando en las responsabilidades que iba a significar continuar adentro. Se nos viene encima todo el mundo a vos. Y lo que más me gusta en este momento a mí es ver la tormenta que la tenemos a la vista. Mientras mejor conozcamos esas historias, con la mayor cantidad de detalle, nos va a permitir a nosotros y a las generaciones que vienen reconocer los indicios de que algo similar puede estar ocurriendo en algún momento. De afuera, justo nos van a cortar el oxígeno, el gas, la comida. O nos vamos al tacho. Todo se va al país al tacho. Audios secretos del general Gustavo Lig. Material inédito que sirve para reconstruir la historia ya no tan oculta de la dictadura. Sí, a esta hora imagen en vivo de lo que es la romería, ¿verdad?, de las familias y adherentes de las víctimas de la dictadura que han llegado a la zona del Cementerio General, donde está el memorial de las víctimas, para hacer esta tradicional romería, esta llegada al Cementerio General. Hay ocupación de vías. A esta hora se reporta que la marcha mantiene la ocupación de ambas calzadas de Recoleta a la altura del acceso al cementerio en Avenida Valdivieso. Hay desvíos en el perímetro, se sugiere precaución en la comuna de Recoleta. Algunos incidentes aislados, pero nada serio por ahora. Fuerte resguardo policial, como vemos, escoltados por un contingente de fuerzas especiales bastante importante. Sí, bastante policía se ve en las calles con carros además. Ojo, esto debería haber comenzado a las 11 de la mañana, se retrasó un poquitito. Esta es la imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. Es más, se cambió la trayectoria, el trayecto que se iba a hacer. Finalmente fue por Amunátegui, Santo Domingo, el Puente y luego la avenida Recoleta para estar ahora en las puertas entonces del Cementerio General, cuando a través de redes también hay mucha información respecto de cuáles han sido. Y la última actualización de la Unidad Operativa de Control de Tránsito habla de que la marcha mantiene la ocupación de ambas calzadas por la avenida Recoleta, como decías tú, Gonzalo, a la altura del acceso al Cementerio General en la avenida Valdivieso. Y hay desvíos, ojo, para aquellas personas que estén transitando o deban hacerlo por Recoleta a esta hora. Sí, es una de las actividades que están agendadas para esta jornada. Hay otras a distancia, hay llamados velatón, ¿verdad? Hay varias actividades pese a las circunstancias de la pandemia. Esta es la mayor presencial que se estaba llamando, ¿no? Esta es la más masiva y presencial, claro que sí. Claro que sí. Sí, hay marchas autorizadas por la Intendencia, se están juntando adelante y en el Cementerio General, en la imagen que usted ya conoce. Vamos a seguir conectados con la imagen en vivo hasta ahora desde Recoleta y seguimos con la profe Jimé hablando sobre este reportaje que veíamos ahí, sobre esto, los audios de primero. A mí me llama mucho la atención cómo grabó.
Yo eso es lo que le quiero preguntar, profe Jiménez. ¿Cómo se graba? Porque no se escuche que esté muy cerca ni de él, ni de Pinochet, sino que es como más, como de micrófono más en el aire, ¿no? Esa es la gran dificultad técnica que también tenemos. En el fondo, ¿cuándo lo grabó? ¿Cómo lo grabó? Ni hablar del para qué. Entonces... No tenían aparatos muy sofisticados. Hoy día con un teléfono tú grabas cualquier cosa, pero en esa época... Claro, o sea, lo que sabemos es que él, junto con Pinochet y en parte César Mendoza, también en sus respectivas instituciones participaron de la inteligencia. Entonces, es como, esto es muy de serie, casi... Yo creo que se grababan todos, me da la impresión. A eso iba. Todos se grababan con el otro. Leíste mi mente, porque en el fondo se sabe que se está echando a andar un proyecto. Profe y bueno. Jimé, bueno, ya, pero es que en ese caso, si todos sospechaban o podían tener la sospecha que se grababan entre todos tienen que haber sido muy cautos respecto de lo que decían y lo que no. Exactamente. Por eso hay que tomar harta distancia de repente de este tipo. O editas tu versión, tipo. o editas tu pregunta, editas Exacto. lo que tú quieres que aparezca. O provocas que otro diga. Es que a eso yo creo que por ahí va. Por eso necesitamos todos los audios, porque de lo contrario estamos construyendo una imagen incompleta y poco precisa. Eso... Claro, porque lo que se da a conocer, lo que estábamos escuchando recién, es la figura de un general de la Fuerza Aérea que... como que se aleja de la responsabilidad en circunstancias que hasta el año 78 que estuvo a cargo de la FACH cumplió un rol tan importante como al mismo momento del golpe, ni más ni menos que decretar el bombardeo de la moneda y de ahí en adelante, claro. Disculpa, en ese sentido las palabras de la señora Gabriela, su esposa, fueron muy claras, porque habla de precisamente la responsabilidad. En el fondo vamos repartiéndonos la responsabilidad de esto, y es una palabra muy sensible en el mundo de las Fuerzas Armadas, porque tú sabes que hay cadena de mando. Entonces ahí también hay tiene que haber una construcción, una idea de fondo que no la tenemos tan clara. Pero ahí, Cristóbal, cuando él en los audios, hay uno que me bloqueó un poco, cuando dice, da lo mismo el jeep, da lo mismo las mujeres, voy a bombardear ahora. Ahí dista mucho con el más republicano que escuchamos después. Pero además cuando dice, no, son rumores de la gente, yo no quiero ningún otro cargo. Ahí empieza, es porque él se supone que se rumoreaba que él quería como la presidencia. O sea, lo que pasa es que venía de hace tiempo esto. Si ustedes se fijaron en lo que mostraban en la grabación, por ejemplo, los audios que hemos escuchado son más o menos del año 78, pero ahí mostraron cintas que decían 1976. Entonces pareciera que hay mucho más material. Desde por lo menos el año 76, efectivamente, había una tensión muy grande al interior de la Junta porque efectivamente parecía que Lee, que era un hombre también bastante más carismático, venía de una rama de las Fuerzas Aéreas que tenía un nivel muy profesionalizante, tenía intenciones, nuevamente al ámbito del rumor, esto no está confirmado, no hay un dato. Pero claro que efectivamente le habría interesado a él tomar un cargo más alto dentro de la Junta, bueno, convertirse quizás en presidente. Pero a mí me da la impresión, por lo menos, de que Lee, al menos analizando su personalidad, no tenía esa intención. En ese sentido estaba siendo honesto. Pero nuevamente yo concuerdo con la Jimena que, a ver, hay una intencionalidad aquí al momento de hablar, ¿ya? Y nuevamente, como no tenemos el cuadro completo, es súper difícil sacar conclusiones de esto. Este es un puzzle del cual conocemos algunas piezas, pero no sabemos cuál es la imagen final, ¿no es cierto? Entonces, por eso... yo creo que hay que tomar esta cuestión con beneficio de inventario, ¿ya? Y tenemos algunos audios, esto nos da de alguna manera ciertos indicios de qué era lo que se pensaba, pero no tenemos la pintura completa, ¿no? Cristóbal, con esa pintura y con lo que hemos ido conociendo a lo largo de los años, profe Jimé, ¿en qué minuto se determina que se va a llegar a un plebiscito? Estaba en el diseño institucional, no del principio. A ver, la declaración de intenciones fue un gobierno temporal, con una junta, que es una pregunta que yo pendiente del bloque anterior, en que se repartieron, técnicamente hubo poderes del Estado, hubo división de poderes, pero están encarnadas precisamente en la junta. Por eso también recuerdo que Ignacio preguntó, ¿cómo? ¿La AFP? Claro, porque Merino, por ejemplo, era el encargado como de la parte económica. La Armada. Claro, la Armada, básicamente. Entonces, en teoría, tenía que haber habido una rotación de poder. Y no es menor también que las críticas del extranjero, las amenazas de guerra, entonces va fisurando la Junta y la no rotación de poder y el excesivo protagonismo, hay que decirlo también, de Pinochet y su esposa. ¿Estaba convencido desde este plan, verdad, de que se iba a llegar a devolver el poder de manera democrática? ¿Él estaba convencido? Porque también es válida la pregunta. Es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que hago, entonces en el fondo ahí...
hay otros factores que hay que ir considerando. Esto es que no es en blanco y negro en el fondo esto. ¿Pero Y por qué también- accede? Yo tengo entendido que le dijeron, no O sé, la que el presión- profesor Cristóbal, yo tengo entendido que en un minuto sus asesores comerciales, cuando viene violaciones de derechos humanos, crisis económica, sigue las violaciones de derechos humanos, luego viene un auge económico. Yo tengo entendido que un consejo que le dijo, usted vaya al plebiscito, vaya a elecciones y va a ganar. Y por eso usted debe inclinarse hacia ese lado. Lo que pasa es que yo creo que hay un poco de confusión, ¿no? Porque estamos tratando de ver 8 Sí. años en un rato. en un rato, ¿no? A ver, primero hay varios plebiscitos durante el régimen militar. El 78, el 80, que es el constitucional, y finalmente el 88. Para llegar al plebiscito del 88, primero tenía que haber un orden constitucional, que efectivamente se crea con la constitución del 80. De ahí viene lo otro. Del año 80 al 87 nosotros vemos una serie de negociaciones, que ese es el punto, ¿ya? Lo más probable, pero nuevamente esto es historia ficción, ¿ya? Así que no me quiero arriesgar con esto, pero lo más probable es que el régimen habría tenido mucha mejor salud si no hubiese ocurrido la crisis del 82, en primer lugar. Que eso es otro análisis, es bien interesante porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Del año 82 al año 85 se dan una serie de negociaciones con la oposición que se estaba rearticulando. Fundamentalmente la Democracia Cristiana era como el partido, digámoslo, que llevaba la voz cantante junto con algunos reagrupamientos de ciertos ex miembros del Partido Nacional que forman una especie como de partido liberal, en fin. Y eso da paso a unas negociaciones entre Sergio Nofre Jarpa, que era el ministro del Interior, y la oposición, que se conoce con el nombre del Acuerdo Nacional, ¿ya? Fracasa a la larga, pero nuevamente esto indica que hay debilidad en el régimen. Si no, mira, uno no negocia si no está débil. Así de sencillo. Eso es. Y el Papa Juan Pablo habrá cumplido un a eso rol quería llegar. el año 87, ¿no? Lo que pasa es que el Vaticano también tiene un rol importante, fundamentalmente porque gracias al Vaticano no nos fuimos a la guerra con Argentina, entre otras cosas. Y el año 84 se firma el Tratado de Paz y Amistad con Argentina, ¿no es cierto? Bajo los auspicios de Monseñor Zamoré, el cardenal Zamoré, ¿no es cierto? Y el Papa Juan Pablo II. Pero indudablemente también hay una influencia importante de la Iglesia Católica chilena que ampara y protege a muchas de las personas que fueron perseguidas, ¿no es cierto? E incluso también le otorga asesoría jurídica a aquellas personas que han perdido a sus familiares porque los han desaparecido, ¿no? Entonces ahí está el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, en fin. Entonces, si ustedes se fijan, es una cuestión mucho más compleja, está alcanzando masa crítica, una oposición articulada al gobierno, ¿ya? Que no es la oposición, ¿no es cierto?, desorganizada de las protestas, sino que está canalizando esto hacia algo. Y ahí es cuando la Junta le dice a Pinochet, ¿sabe qué? En realidad, si bien nosotros tenemos un plebiscito que no tiene fecha, que esa es la cuestión, hay un plebiscito en la Constitución que no tiene fecha, deberíamos estar pensando en hacerlo, porque quizá Pinochet no había pensado en ¿Cristóbal? eso. Dame un segundo. Sí. Y ahí es cuando se da el fenómeno que es muy interesante, porque la Junta quería un candidato civil, no quería a Pinochet. Sí. ¿Ya? Y Pinochet, con el apoyo de Merino, logra imponerse. El general Gordon, que era si no me equivoco, era el representante en esa época del ejército, logra imponerse, ¿ya?, como candidato para el plebiscito del 88, porque lo que la gente se olvida era cuál era la pregunta en el plebiscito. Sí y no. ¿Usted quiere que el general Pinochet siga gobernando Chile hasta el 11 de marzo de 1997? Era el sí. Ese era el sí. Y el no. Y el no, no. El no, no. Habían bromas en esa época Claro. de Entonces, las revistas del humor político que decían que Pinochet, el sí era para que se quede y el no para que no me vaya. No,